Muy buenas tardes. Aquí estamos grabando de nuevo desde Sahuayo, Michoacán, México. Y le tengo unos mensajes principalmente al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los gobernantes y reyes del mundo. Quisiera empezar con un poquito de la historia, de los crímenes y asesinatos de los líderes de la religión católica, que han querido, miren, no fue primero Hitler el que quiso borrar de la faz de la tierra a los judíos. Fueron los papas principales de aquellos tiempos. En el año 1100, cuando impusieron la maldita y santa Inquisición, el papa de aquellos tiempos, en el año 1100, había muchos judíos en España. Sobornó al rey de España dándole mucho oro y plata para que asesinara a todos los judíos con lo que llamaron la Santa Inquisición. Muchos judíos huyeron a Francia, donde siguieron sus ideas y se pusieron los cátaros. Allá se dio cuenta el Papa que había otros que no querían someterse a sus religiones satánicas, sus ideas satánicas. Sobornó al rey de Francia y ¡boom! Asesinaron a todos los cátaros, inclusive muchos miles que agarraron al último los quemaron vivos en una hoguera. Qué crímenes tan horrendos de ese Vaticano, sinagoga de Satanás. Ahí siguieron con los musulmanes en el año 1400. Había muchos musulmanes en España. Otra vez el Papa sobornó al rey de España de esos años. Y boom, asesinaron cruel y horriblemente a muchos musulmanes. Y muchos huyeron, pues eran muy crueles y despiadados esos religiosos católicos y sus seguidores y colaboradores. De ahí se vinieron a América. Llegaron aquí a México. Aquí también le aplicaron la maldita Santa Inquisición, primero a los aztecas con un virus. Esos cobardes, claro, no se enfrentaron a ellos frente a frente. Empezaron a inyectarles un virus a los aztecas que morían horriblemente. Y los sometieron a los que quedaron vivos diciéndole: estos son nuestros dioses. Si ustedes no se someten a nosotros, nuestros dioses también los van a matar igual. Ahí siguieron hasta que se inició la guerra de independencia. Y les voy a leer un poquito de la historia del inicio de la guerra de independencia de México. Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama y Josefa Ortiz de Domínguez iniciaron la guerra de la independencia en 1810. Por supuesto que no prosperaron en ese hermoso propósito. Los colaboradores de los asesinos de los religiosos los asesinaron cruelmente. Después vino un hombre que sí marcó la historia con su valor, que se enfrentó a esos santeros, brujos y hechiceros de los religiosos. El señor presidente de México, de este hombre deberían de aprender ustedes y todos los políticos y líderes del mundo. Y dice así: el clero con Benito Juárez perdió los privilegios. Los religiosos son reaccionarios, retardatarios y antiprogresistas. ¿Por qué? Los excesos y abusos que mantenía el clero con los mexicanos
y los ha hecho con todos en todos los países. Hizo que Benito Juárez García le cerrara el paso. Los religiosos se habían convertido en terratenientes, logrando esas tierras por el exceso en el poder. Los religiosos se encargaban de asuntos meramente civiles, como tener el control de los nacimientos y fallecimientos. Se encargaban de impartir educación en las escuelas y de la administración de la justicia. Satanás impartiendo justicia. En la lucha armada entre conservadores y liberales, como siempre, los religiosos católicos y sus bienes estuvieron al servicio de los enemigos del pueblo mexicano. Después lo estarían al servicio de los franceses y de Maximiliano de Habsburgo. Juárez y sus ministros expidieron las denominadas leyes de reforma, las que se convirtieron en fundamentos de la existencia del Estado mexicano. Gracias a esas leyes, señor presidente Obrador, está usted sentado en la silla presidencial. Bajo los siguientes principios: separación de la Iglesia y el Estado, mediante el decreto del 7 de julio de 1859, promulgado en el puerto de Veracruz, el que ordenaba adoptar como regla general invariable la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los de los religiosos. El Estado laico garantizando la libertad religiosa y de cultos, sin privilegios de la autoridad a favor de alguna religión. Nacionalización de los bienes de los religiosos mediante el decreto del 12 de julio de 1859 para destinarlos a los fines y defensa de la patria. Fue hasta el 1 de diciembre de 1988 cuando asumía el poder el nefasto, sanguinario y usurpador Carlos Salinas de Gortari, cuando invita a la alta jerarquía clerical en su toma de posición, con su discurso parco y nervioso, propuso modernizar las relaciones con los religiosos, es decir, reconocer jurídicamente a los religiosos y abrir las relaciones con el Vaticano. Abrir las relaciones con el diablo. 6 prelados estaban sentados en la Asunción de Salinas de Gortari, además de Jerónimo Prigioni, Corripio Ahumada, Suárez Rivera, Guillermo Schulenburg, Juan Jesús Posadas Ocampo y Manuel Pérez Gil. Juan Jesús Posadas Ocampo fue el obispo que mataron en el aeropuerto de Guadalajara. ¿Qué relación tendría con Salinas de Gortari? No lo sabemos. ¿Le ayudaría a lavar algunos cientos de millones de dólares? No lo sabemos. Este hombre, según tengo entendido, una información, no sé si será totalmente correcta, su familia son los dueños de la gran cadena de farmacias Guadalajara. Dejó muchos millones este hombre, Juan Jesús Posadas Ocampo. Ojalá y no te estés revolcando en el infierno, Juan Jesús. El dinero se hizo para hacer obras de caridad, no para acumularlo e irse al infierno sin nada. Desde entonces el clero se envalentonó y en respuesta a esa invitación en la conferencia del episcopado mexicano, elaboró un documento en el que pidió modificar 5 artículos constitucionales, que en el artículo 130 se le reconozca personalidad jurídica a los religiosos, así como el voto activo y pasivo a los sacerdotes. Y bueno, que se les permita a los clérigos poseer y administrar bienes, porque según ellos querían modernizar la relación religión y Estado.
Me han dicho algunos, no sé, será cierto, que algunos obispos tienen hasta pozos petroleros. Ante esta embestida del clero, Carlos Salinas de Gortari quiso quedar bien con su legitimador y con el apoyo del PRI y del PAN en el Congreso de la Unión, lograron, entre otros, abrir la relación entre el Estado mexicano y el Estado del Vaticano, el reconocimiento jurídico de los religiosos y que los clérigos pudiesen poseer y administrar bienes. A 31 años de haber trastocado la estructura jurídica de la Carta Magna, hoy deberíamos de analizar los resultados de esas modificaciones. Desde luego que los religiosos no paran en su ambición de recuperar el poder que mantenían en la edad de la oscuridad. Pero también debemos de analizar las leyes de reforma juarista, el enfrentamiento entre conservadores y liberales, entre los entreguistas reaccionarios y los nacionalistas progresistas, de una etapa en la historia de México en donde Benito Juárez fue el que dijo un basta a los abusos que vivía nuestra gente, ante unos religiosos que no se sacian de poder y más poder, enfermos de bienes terrenales. La esencia ideológica y sus ambiciones de la alta ala clerical no ha cambiado. Hoy la derecha y ultraderecha se han encargado de borrar de la memoria de los mexicanos al insigne Benito Juárez García. El 21 de marzo de 1806 nace este hombre, Benito Juárez García, que se adelantó a su época. Su obra en la historia la han querido borrar de un plumazo las mentes más retardazarias, cómplices de los que ambicionan solo poder y poder, y enemigos de nuestra patria y del pueblo mexicano. Reacciones y consecuencias. Mediante la expedición de estas leyes y decretos, se logró en México la separación Iglesia y Estado. La nueva Constitución polarizó a la sociedad. En diciembre de 1857, los conservadores desconocieron al gobierno y la nueva Carta Magna mediante el Plan de Tacubaya, el cual dio inicio a la Guerra de Reforma, o de los 3 años. Los liberales lograron la victoria en 1 de enero de 1861. Y bueno, ahí sigue, vamos a ver. Nacionalización de los bienes del clero. El 12 de julio de 1859, Juárez decreta la primera de las normas de reforma, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, que impidió a los religiosos tener propiedades en México. Aquí, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, hay mucho que aprender de este hombre y de los errores de todos los políticos que están iguales que los religiosos, que solo ambicionan poder y más poder. Cuando usted andaba haciendo campaña, señor presidente Obrador, escuché uno de sus discursos aquí en Zaguayo, Michoacán. Ahí estaba yo personalmente. Usted dijo esto: en Los Pinos están una bola de ladrones, ávaros, cerdos, marranos, cochinos, sucios. Aquí describen así a Carlos Salinas de Gortari. Espero, señor presidente, que usted no se muerda la lengua y caiga en los mismos errores que han caído todos los políticos, de dejarse manipular por esos religiosos hijos de Satanás, enemigos de la gente, enemigos de la iglesia, porque ellos no son la iglesia. La gente somos todos los que como corderitos, voy a misa, y a darle nuestro dinero a esa bola de ávaros, para que nos sigan oprimiendo y engañando. Ciertamente que todos los seres humanos necesitamos el alimento espiritual, pero no el de Satanás que viene del Vaticano,
sino el de nuestro Señor Jesucristo que viene del cielo, de su trono de gracia que está allá muy arriba. El alimento espiritual es un anhelo que nuestro Señor puso muy dentro de nosotros y que solo Él puede satisfacer y llenar. Conozco muchos jóvenes mexicanos que verdaderamente están inspirados con algún don espiritual y predicando con la verdad. Es tiempo de aplicarles la venganza azteca. Se trata de despreciar a esos religiosos y ya no permitirles que nos sigan engañando y robando. Señor presidente, usted podría hacer algo muy bueno. Cortar relaciones con esos asesinos, ladrones, santeros, brujos y hechiceros del Vaticano y todos sus colaboradores. Lo que envejece perece. Hermanos, aléjense de la maldita religiosidad, porque muy pronto la gran prostituta de la religión católica va a quedar en nada. Lean Apocalipsis 17 y 18. En un solo día nuestro Señor los va a dejar sin nada. ¿Cuántos morirán de tristeza a ver sus templos hechos polvo? Pues miren, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude. Señor presidente, que nos dé sabiduría, honestidad, humildad, caridad, moral y decencia. Un corazón avaro y mal agradecido y egoísta jamás tendrá suficiente. El que sea agradecido, humilde y caritativo siempre tendrá de sobra. Nuestro Señor es el que reparte los bienes. Todos naceremos de nuevo. Hay que nacer con Él, o si no, el infierno ya está con la garganta abierta para tragarse a todos, principalmente los religiosos del mundo que se están dejando engañar por Satanás. Solo nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad, la resurrección, la salvación y la vida. Sálvese el que quiera. Paz y bien para todos. Con nuestro Señor Jesucristo, la victoria. Sin Él, el infierno. Paz y bien. Adiós. Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor. Mi amado Espíritu Santo, ayúdenos, Padre Santísimo. Amén.